Libro de Éxodo. Capítulo 2, versículo 2. Leemos del versículo 1 también. Éxodo 2:1 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí, que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Reciban sus lugares. Un poco larga la lectura, pero es a modo introductorio. Esta historia conocemos mucho. Desde la escuela dominical, aquellos que han tenido posibilidad de hacerla. La historia de Moisés. El nacimiento de Moisés, que es lo que acabamos de ver, ocurre alrededor del año 1526 antes de Cristo. No quiero hacer largo el tema, pero si nos referimos al capítulo 1, vamos a ver que el pueblo hebreo estaba en una situación de esclavitud, pero lejos de eso, se multiplicaba cada vez más. Entonces el faraón, aconsejado un poco por sus escribas sagrados, como así lo llamaban, ordena a las parteras a matar a todo niño hebreo que nazca. Las parteras, por temor a Dios, no lo hicieron. Y el faraón, al ver esto, ordena a todo el pueblo egipcio que el que viese un niño hebreo nacido lo tira al río, ¿sí? Y esa ordenanza se cumplía. Y ese escenario fue propicio a esto que acabamos de leer. La madre lo ocultó, no sé cómo habrá hecho, porque la opresión del pueblo egipcio era fuerte. Pero al 3er mes ya no pudo ocultarlo, entonces decide un plan, lo diseña entre ella y la hermana del niño, que sin duda Dios estaba en eso. Y bueno, y ahí nace la lectura que acabamos de leer. Según Flavio Josefo, un historiador muy reconocido, en su libro Antigüedades de los Judíos, en el libro 2, capítulo 9, cuando retrata esta historia, dice que sus padres, los padres de Moisés, se llamaron Amram y Joquebed, que eran de la tribu de Leví, la cual era considerada, según Josefo, del más noble de los linajes de los hebreos.
Nosotros que conocemos la palabra del Señor, sabemos que la tribu de Leví era de la cual descendía él, sacerdocio, ¿sí? El niño creció. La palabra del Señor en los versículos siguientes relata que crecido el niño, la madre lo lleva a la hija del faraón nuevamente. Flavio Josefo menciona que cuando la hija del faraón lo ve, dice que la inteligencia del niño no era la de su edad, sino muy superior, presagiando grandes acciones. Y eso le llevó a querer adoptarlo como su hijo, porque ella quería proponerlo como heredero al trono egipcio. De hecho, Flavio Josefo menciona también una anécdota que no lo registra la palabra del Señor, pero lo menciono, que cuando la hija del faraón lo lleva al niño a presentarlo al faraón, el faraón lo toma en su regazo y el niño le quita la corona, la tira al piso y la pisotea. Y en ese momento un escriba sagrado que estaba en el lugar salta de su lugar y le dice al faraón: este es el niño de la cual nosotros tenemos registrado que va a derribar el imperio. Digamos, la palabra de Dios no lo menciona, pero ¿por qué yo lo digo en este lugar? Los egipcios sabían de que iba a aparecer alguien que les iba a traer complicaciones. Eso quedó registrado. Moisés creció, el capítulo 2 después pasa, obvia toda esta parte, y en el versículo 11 dice que en aquellos días, del capítulo 2, sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos, ¿sí? La Nueva Traducción Viviente habla de que pasaron muchos años, y en ese tiempo la historia, si ustedes miran los historiadores, retratan de que Moisés incluso lideró el ejército egipcio, conquistó Etiopía, y no solo eso, como parte de la conquista se casó con la princesa de Etiopía. ¿Sí? Hasta ahí, si yo le pregunto a usted, humanamente hablando, hasta ahí podríamos decir que el plan de Dios, y lo pongo así muy entre comillas, muchas comillas, es un éxito. Un varón hebreo que estaba tirado entre los juncos, condenado a morir, es rescatado por una princesa, instruido en la mejor universidad que pudiese existir en ese entonces, luego, ¿sí?, que ella lo adopta, general del ejército egipcio, casado con una princesa, heredero al trono. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor qué puede pedir? Otra cosa. A eso fue destinado Moisés. Uno puede pensar, decir, no, ese es el llamado de Moisés. ¿Sí? Y mirando a los ojos humanos, imposible de mejorar la situación. Ahora, el versículo 11 dice, ya lo hemos leído, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Fíjense que ya el versículo denota
que Moisés ya consideraba al pueblo egipcio como sus hermanos. Algo había pasado ahí, que la Biblia no relata, no menciona, pero en Moisés algo había sucedido. Versículo 12, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. El mensaje que quiero traer en esta mañana, perdón, tengo un temita con la tos, así que van a tener que soportar por ahí algún ladrido. El mensaje que quiero traer en esta mañana, si quieren ponerle un título, el título es La crisis del llamado y su proceso. La crisis del llamado y su proceso. Este último pasaje, el que acabamos de ver, es lo que podemos denominar punto de quiebre en la vida de una persona. Moisés tenía quizás la mejor vida que podría anhelar o desear cualquier persona, hasta incluso un egipcio, en ese punto. A pesar de tener un llamado de Dios, y esto lo menciono desde ya, distinto al lugar donde él estaba. Nació, creció, fue criado en una cuna hebrea donde recibe la instrucción que Dios necesitaba que en ese niño esté en ese corazón. Luego, ya de adulto, recibe otra instrucción. Pero mencionábamos hace un momento que la hija del faraón vio que su inteligencia era mayor a la de su edad. ¿Qué quiere decir esto? Y lo digo con absoluta confianza porque es así. Dios ya había puesto en Moisés particularidades y características, dones y talentos que lo hacían destacarse. Esa inteligencia de Moisés no era porque Moisés, obviamente, era así o porque Moisés haya elegido ser así. Era Dios el que lo armó, lo formó así. Ahora el mundo, el adversario, el pueblo egipcio, ve ese don, ese regalo que Dios le había dado a Moisés y de eso, esto lo quiero usar para mí. Y lo seduce a un lugar que es inmejorable humanamente hablando, para que desarrolle aquello que Dios le dio, pero digámoslo para la vereda del enfrente. Pero Dios tenía otros planes para con él. Y en esta mañana yo quiero hablar a estas personas que tienen un llamado del Señor. Y que quizás está en una situación muy cómoda. Quizás humanamente cree que es inmejorable su posición, pero que sabe que Dios le llamó a otra cosa, que Dios lo puso para otra cosa.
Cuando Dios diseña un proceso, siempre en estas situaciones incluye en ese plan un punto de quiebre. Vemos similitudes si miramos la vida de José, por ejemplo. José soñaba grandezas, pero tuvo su punto de quiebre. David, aún siendo ungido rey por el propio Samuel, tuvo su punto de quiebre. Daniel, de ser un príncipe en su tierra, a ser desterrado. Y podemos mencionar varios casos, un montón de casos. Todos tuvieron un punto de quiebre. La pregunta que le hace el varón hebreo a Moisés cuando leemos el caso, que él le dice: ¿por qué maltratas a tu amigo? Moisés habrá creído: yo también soy nombrado porque me dijeron, me habrán dicho. De hecho no lo mencioné, pero Josefo cuenta de que los padres habían recibido palabra profética de que del linaje de ellos saldría el libertador. No lo dice la palabra del Señor, lo cuento en modo para enriquecer. Quizá Moisés creyó de ya tener ese llamado, ya sí estaba en una posición inmejorable. Y la pregunta que le hace el hebreo: ¿y a vos quién te puso? No era el tiempo. Había que pasar por un proceso. El punto de quiebre es aquel de donde la persona pierde toda la condición que tenía. Toda la condición que tenía. Y pasa a ser un completo nadie. El pasaje que leímos dice que Moisés huyó. La historia, los historiadores relatan que tuvo que huir por el desierto. Tuvo que huir por el desierto para no ser visto, porque era buscado, altamente buscado. El versículo del capítulo 2, el versículo 16 dice: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. ¿Por qué menciono este lugar? Y quiero traer a colación la canción que cantó nuestra hermana hoy, Mila. ¿Qué fue lo que él vio en mí? ¿No? Moisés sentado junto al pozo, preguntándose: ¿qué fue? ¿Qué pasó? De hecho, vayamos al versículo 21 del capítulo 2. Dice: y Moisés convino en morar con aquel varón, o sea, el sacerdote de Madián, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aquel conquistador exitoso, jefe de ejércitos, de golpe se encontraba siendo un desconocido en una tierra que no es de él. Hermanos, cuando Dios
llama a una persona, y esto es para todos, ¿sí? Porque todos tenemos un llamado específico a algo. Esto no es para aquellos que uno dice, no, esto es para el caso solamente de obrero, pastor. No. La iglesia tiene un llamado, una comisión universal, ¿no? Que es evangelizar, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pedro dice que somos pueblo adquirido, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Sí? Eso es el pueblo. Ahora, dentro del pueblo, dentro del cuerpo, cada persona tiene un llamado específico a algo. Y según el llamado es el tratamiento de Dios para con esa persona. Donde Dios los somete a un proceso, y esto quiero que me escuche bien. Con un camino distinto al nuestro, un camino superior, donde el Señor, así como vemos que sucede con Moisés, le corta los lazos humanos que tenía, aquellos que nos hacían fuertes. Lo lleva a un cuadro de soledad aparente, donde pasamos de ser el actor principal a ser un completo desconocido, un simple hombre, forastero, extranjero. Donde las puertas que nosotros queremos dejar abiertas, porque esas son las que nos mantienen seguros, Dios las cierra. Dios las cierra. Donde las amistades que tenemos desaparecen. Y aquellos puntos de apoyo que yo busco como persona incluso se cortan. Esos puntos incluso, y hablo porque sé que mis hermanos que están aquí atrás o están pasando o han pasado por ese proceso en donde buscan apoyarse en alguien, pero ese punto de apoyo no está. Todo lo que aparentaba ser una fortaleza nuestra ahora son solo debilidades. Y ahí es donde estamos sentados, en donde yo llamo el pozo de Madián. Sentados en el pozo de Madián. Nada más. Totalmente perdidos. Ahora, el único que entiende que no estamos perdidos es Dios. Yo sé que hay personas en esta mañana que están en esta situación exacta. Personas preguntándose, ¿por qué me tiene que pasar todo esto a mí? ¿Por qué? Si yo estoy haciendo todo bien, si yo trato de servir al Señor, si pongo mi mejor esfuerzo y las puertas se cierran y las cosas no salen y no tengo respuesta de a quién yo quiero hablar. Mire, te voy a decir algo. Ese proceso que estás pasando no es para destrucción, no lo es. Sino que el Señor busca llevarte a un momento de intimidad, dejándote solo. Porque Él necesita apagar esas voces que son de confianza tuya, para que empieces a escuchar la voz de Él solamente, para que aprendas a depender de Él solamente. Y ese proceso de soledad, de desarraigo es necesario en toda persona, tiene que saber pasarlo. Tiene que saber asumir ese momento
ese momento de estar delante del Señor, Él y solo Él, o ella y solo Él. No son momentos fáciles. Si miramos similitudes con José, ser vendido, mencionamos a Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego y tantos otros ejemplos. Desterrados, llevados a un lugar donde no quieren estar, y estar allí y preguntarse: ¿y ahora? ¿Y ahora? Moisés dijo, y se ve que en ese momento se sentía desoladamente perdido: soy un extranjero, un forastero en tierra ajena. En tierra ajena. El siguiente punto, por si no fuera poco, que Dios somete en el proceso de un llamado, es la prueba de integridad. Y acá es donde muchos quedamos. Lo digo porque sé, y las personas que conocieron mi situación saben de lo que estoy hablando, de lo que es ser sometido a la prueba de integridad. En el caso de Moisés, si usamos como referencia Hebreos capítulo 11, versículo 24, dice que él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, ¿sí?, por la fe. El versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza, ¿qué cosa? Vayamos al caso de José. Si conocemos el relato, José, luego de ser vendido, lo ofrecen, pasa a ser un esclavo de Potifar, y ahí aparece la esposa de Potifar que le ofrece un gran banquete carnal, ¿no? Podemos mencionar a Daniel, que luego de ser desterrado le ofrecen sentarse a la mesa del rey y participar de la comida del rey. Conocemos las decisiones de todos. Moisés tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Resultado: forastero en tierra ajena. José no aceptó la oferta de la esposa de Potifar. Resultado: preso. La prueba de integridad no es aquella que nos va a traer un aplauso de los hombres. Vayamos al caso de nuestro Señor Jesucristo. Si quiere, lo mencionamos. Mateo capítulo 4, 1 al 11. Dice que antes de iniciar su ministerio, Él fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. La prueba de integridad es el filtro necesario que toda persona que tiene un llamado tiene que superar. Porque Dios no va a poner algo precioso de Él en un corazón que no es íntegro. No lo va a hacer. Y hasta que la persona no supere esa prueba de integridad, no tenga un corazón íntegro, va a estar estancado en ese lugar.
Y este punto es clave, porque muchas personas, y yo sé que hay personas también aquí en este lugar, que están en esa división de o elijo los vituperios de Cristo o me quedo en los placeres carnales. O elijo la riqueza del Señor o los tesoros egipcios. Es una decisión personal. Y Dios confronta a la persona con eso. Es la prueba necesaria. Ahora, es absolutamente necesario que para poder avanzar en el ministerio y ser llevado a ese lugar donde Dios quiere que estemos, es tener integridad. Tenemos que tener integridad. Y en esta mañana, querida iglesia, con todo respeto en el nombre de Jesús, quiero decirte, porque el Señor me lo manda, necesitamos corazones íntegros. Necesitamos tener integridad. Necesitamos tener integridad. La iglesia, y escuché de muchos, quizás estoy abusando de mi posición, esto tendría que decirlo más el pastor, pero he escuchado que estamos en un punto de bloqueo, no avanzando, sin avance. No vamos a avanzar hasta que no tengamos integridad. No lo vamos a hacer. El Señor lo que quiere es eso, Él quiere un corazón. Y hoy escuchábamos a la mañana el mensaje, la meditación del pastor. Nos quiere 100%, el audio, ¿sí? Los que escucharon el audio de esta mañana del pastor saben de lo que hablo. Dios nos quiere 100%. 100%. Y para eso se necesita ser íntegro. ¿Sabe lo que es ser íntegro? Yo solamente deseo lo que el Señor tiene. Y para mí eso es suficiente. Aunque me ofrezcan las riquezas del mundo, no me seduce. No me seduce. Me viene a memoria el caso de Jeremías. Creo que en el capítulo 20, cuando dice: Señor, me sedujiste. Fuiste más fuerte que yo. Hay personas en esta mañana que están sintiendo el fuego del llamado del Señor. Te quiero decir dos cosas. Primero, no preguntes por qué. Todo eso que te pasa, todas esas cosas que te suceden, que a los ojos de los hombres parecen negativas. Si esas personas que eran amistades se fueron, es porque Dios lo quiso así. Si aquellos puntos que creías fuertes desaparecieron, es porque Dios lo quiso así. No reniegues sobre eso. Entrégate al Señor. Entrégate al Señor. Entrégate al Señor. No pidas explicaciones. No preguntes al Señor mientras estás en el proceso. No lo hagas. No preguntes. Solamente aférrate a Él. Porque dado el tiempo, y lo vamos a leer ahora, cuando llegue el tiempo, cuando Dios vea que estás en el punto exacto, ahí todo va a cambiar repentinamente. Pero tenés que pasarlo
tenés que transcurrirlo y lo tenés que hacer con Él, solamente con Él. No con tu amistad, no con tu mamá, no con tu papá. Disculpe que lo diga así, lo tenés que hacer solo, sola, solo, sola, con Él. Mateo capítulo 25 relata la parábola de los talentos, donde el Señor menciona a 3 personas, 2 que multiplican su talento y 1 que decide enterrar. Yo te pregunto en esta mañana, ¿quién quieres ser? ¿El buen siervo y fiel o el que entierra su llamado? Capítulo 3 de Éxodo. Versículo 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Todo proceso conlleva a Horeb, el monte de Dios. Todo proceso tiene como punto final el lugar donde nos ponemos frente a frente con el mismo Señor. Y allí ocurre, ya maduros. Fíjense que el pasaje relata que él estaba apacentando ovejas, un animalito bastante caprichoso, conflictivo, problemático, lleno de problemas, tonto, torpe, no sé, pónganle el adjetivo que usted se le imagine. Pero Moisés estaba allí. Condujo a las ovejas hasta ese lugar. Pero ya era distinta su actitud. Este Moisés había sido instruido en la mejor universidad egipcia, pero luego, como dijo el pastor varias veces, pasó por la universidad de Dios también. Y en ese momento el Señor le llama Moisés. Y lejos de huir, lejos de espantarse, dijo: heme aquí. Que significa: acá estoy. Acá estoy. Sí, acá estoy. El pasaje relata el momento donde Dios al fin comisiona a Moisés: ve a tu pueblo, yo he oído su clamor. Pero también nos deja una actitud que es normal en el hombre: la duda. La duda. Los versículos 11 y 13 dice que Moisés 2 veces le dice: ¿y quién soy yo para ir?
si no sé hablar? Y la segunda vez, en el versículo 13, le dice, pero ¿y si me preguntan quién me mandó? ¿Yo qué les digo? Entonces el Señor, y esta frase sigue vigente, tan vigente, hoy inclusive, le dice Dios a Moisés, yo soy el que soy. Fin de la discusión. Yo soy el que soy. ¿Necesitó Moisés alguna otra explicación? No. Incluso antes de eso se había convertido la vara en un montón de cosas. No necesitó. Porque Dios conocía. Moisés conocía, perdón. Y esto le fue necesario. Fíjense, Hebreos capítulo 11, versículo 27. Hebreos 11, 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Si hubiésemos leído este versículo al principio, hubiésemos dicho, wow, la fe de Moisés, qué grande. Esa fe es el resultado del proceso. Si Moisés no hubiese pasado por todo lo que pasó, no hubiese tenido esa fe. No hubiese aprendido a sostenerse como viendo al invisible. Y eso es lo que Dios busca.